Hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este maravilloso podcast de macroeconomía. Quien les habla, Julián Oliva, y adicional unos invitados especiales quienes les vamos a hablar de un evento importante de salud en este siglo 2021. Mi compañero Juan Felipe, mi compañera Vanessa, mi compañero Jimmy y por último y no menos importante, mi compañero Camilo Esteban. Nosotros vamos a tocar un tema pues importante en el tema de la economía y la macroeconomía nacional y mundial en un evento que hizo un cambio de un antes y un después, que fue la pandemia COVID-19. En cuanto a esto, pues varios eventos importantes económicos, uno de ellos destacados, que es la recesión, que Camilo nos va a dar como una introducción más a fondo de este evento económico durante la pandemia COVID-19. Camilo, adelante, por favor. Buenas noches y muchas gracias, Julián. Muchas gracias, oyentes. Sí, señores, como lo escuchan, a raíz de la pandemia del COVID-19, gran parte del 2020 se marcó por esta recesión, tanto a nivel global como a nivel del país. En este aspecto tenemos sectores económicos como lo fueron el turismo, el comercio y el servicio hostelero, los cuales sufrieron grandes pérdidas y sufrimiento debido a las restricciones sanitarias y de precaución dados por el mismo COVID. Además de esto, grandes empresas, microempresas y emprendimientos tuvieron porcentajes de desempleo en grandes proporciones, los cuales proporcionó al país una alta inflación y una alta oferta monetaria. Ok, Camilo, muchas gracias. Algo que usted dijo muy importante es que varios sectores económicos se vieron bastante afectados por el confinamiento COVID-19, ¿no? El tema de la propagación, cuidados Correcto. personales. Uno de ellos fue el sector hotelero y turístico, ¿no? Quiero que me mencione, pues, cómo ellos pudieron contrarrestar o qué medidas tomaron para contrarrestar el efecto COVID-19 y confinamiento. Cuénteme, Camilo, por favor. Gracias, Julián. Le confirmo, y es que si no fuera por ayudas del gobierno en presente estado, no hubieran sido posibles estas ayudas, dado que hubieron incentivos fiscales, dado a las medidas fiscales de ese entonces, los cuales alivianaron la carga financiera como reducción de impuestos y extensión de pagos. Estos los cuales le ayudó a todo este sector, tanto turístico como hostelero. Ok, perfecto, Camilo. Muchas gracias por su intervención. Bueno, muchas gracias a Importante usted, lo Julián. que no, gracias. Importante lo que usted menciona, la intervención del Estado en la pandemia y pospandemia. ¿Por qué? También en otros eventos económicos que fue la cima y el mínimo, que son efectos económicos. Uno de ellos importantísimo, que es el fondo, quien Jimmy nos va a dar una introducción previa a esto y nos va a dar una explicación más clara de cómo fue este evento económico. Jimmy, adelante. Gracias, Julián. Caluroso saludo para todos nuestros oyentes. Como usted lo menciona, en pandemia se vio una recesión económica que tuvo su punto máximo de una gran disminución de la demanda agregada. A finales de 2021, el gobierno implementa unas medidas de gasto público a fin de que esta recesión no se haga más extensa y profunda. En cuanto a esto, las medidas de las que el gobierno optó fue la estimulación económica por medio de programas económicos y subsidios. Ok, Jimmy, gracias. Algo que usted menciona que es muy importante, que previamente ya lo habíamos mencionado, que era la intervención del Estado, es que ellos quisieron impulsar la economía mediante algunas ayudas. Jimmy, por favor, cuénteme, ¿qué intervención tuvo el Estado, aparte de la que usted ya mencionó, en esta época, bueno, en esa época de confinamiento y cómo impulsó la economía nacional? Claro que sí, algunas medidas de estimulación económica que implementó el gobierno fueron el ingreso solidario, subsidios como la devolución del IVA. Junto a esto, el Banco de la República también tuvo una importancia de, de interacción en la cual redujo tasas de interés para inyectar liquidez a la economía, la cual hace que las personas tuvieran más posibilidad de adquirir préstamos para inversión y hacer crecer sus pequeños negocios, pequeñas empresas. Perfecto, Jimmy, muchísimas gracias por su gran aporte. Recordemos, para todos, recordemos que también hubo un
consecuente a todo lo que nosotros venimos mencionando, hubo una expansión económica después de la pospandemia. Nuestra compañera Vanessa nos va a dar como una explicación más a fondo de cómo fue la expansión en la pospandemia y qué medidas adoptó el Estado o cómo se trabajó el modelo colombiano para poder mejorar la economía nacional. Vanessa, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Respecto a lo que dijo mi compañero Jimmy, la fase de expansión fue una recuperación de nuestra economía. El principal factor de aspecto fue el aumento del precio de las exportaciones internacionales, ya que Colombia exporta materias primas. Otro también fue el crecimiento del PIB, la reducción del desempleo y el aumento del crédito. Ok, Vanessa, gracias por tu aporte. Importante, tú acabas de mencionar el tema del empleo y bueno, hubo una tasa muy alta de desempleo durante la pandemia, puesto que muchas empresas quebraron y adicional a esto, otros se vieron obligados a tomar confinamiento obligatorio. Vanessa, por favor, cuéntame, ¿qué medidas adoptó el gobierno para que se fuera retomando la economía paulatinamente? Tomaron medidas de higiene en los lugares del trabajo, distanciamiento social, teletrabajo, evaluaron la posibilidad de reducir la jornada laboral, pero no se implementó, y algunas empresas implementaron el horario flexible. Ok, perfecto. Vanessa, muchas gracias por tu aporte. Adicional a esto, en varios municipios de Cundinamarca, se implementó la medida de con los últimos números de la cédula y que coincidiera pues con el día par de la semana, se podía salir previamente a hacer compras, a lo que necesitara, siempre y cuando se utilizaran las medidas adecuadas de bioseguridad, guantes, tapabocas, antibacterial. Dado el caso, si se encontraba una persona que no coincidiera con el número de cédula o no tuviera los implementos de seguridad, se le hacía su respectivo comparendo, pues, por no acatar órdenes y poner en riesgo la salud de otros ciudadanos. Ya por último, pues, y no menos importante, tenemos un evento económico que es la CIMA, importantísimo, ya que durante la pandemia y pospandemia, varios sectores económicos se vieron muy beneficiados, puesto que fueron los medios por los cuales muchas personas tuvieron ingresos, pero para entrar más a fondo y más a detalle, nuestro compañero Julián nos va a dar una introducción buena en cuanto a este tema. Julián, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, queridos oyentes. Sí, básicamente muchísimos sectores obtuvieron un altísimo desempeño respecto a la naturaleza de sus servicios o de sus productos, especialmente en esos tiempos de crisis. Los que más tuvieron su cima fueron comunicación y trabajo remoto, servicios de entrega de alimento y comercio electrónico, farmacéuticos y fabricación de equipos médicos, servicios de entretenimiento en línea y supermercados y minoristas de productos esenciales. Ok, Julián. Bueno, pero creo que quedan muchas dudas en cuanto a lo que usted menciona. ¿Por qué tuvieron una influencia económica muy alta durante la pandemia? ¿Qué efectos ocasionaron o cómo influenciaron? Por supuesto, principalmente es porque las personas tenían que estar refugiadas en sus hogares. Ellos necesitaban que de alguna u otra forma todo llegara a ellos. Por ejemplo, el trabajo remoto se expandió bastante, ya que todos necesitaban de alguna forma continuar trabajando sin necesidad de ir a sus hogares. Los servicios de entrega de alimentos, todos llegaban a casa de una vez, o sea, tú no tenías que ir a ningún restaurante ni nada para ir por ellos. También en esa época, para salir muy de vez en cuando, se necesitaban cosas como tapabocas y alcohol. La gente también los pedía y era un negocio muy bueno durante esas épocas. Y finalmente, servicios de entretenimiento en línea. Todos terminamos usando algún servicio en línea de entretenimiento, por ejemplo, Netflix, puede ser YouTube, y ese tipo de negocios fueron aumentando de formas increíbles en esta época. Julián, muchas gracias por su aporte. Muy importante lo que usted menciona. El sector de entretenimiento
industria de alcohol y farmacéuticos, tapabocas y domicilios, como estas aplicaciones como Rappi y Food, tuvieron bastante influencia y fueron quienes aportaron bastante a la economía. Y adicional a esto, muchas microempresas y microemprendedores impulsaron sus negocios a base de domicilios, ¿sí? Quienes podían llevarle a las personas, a los ciudadanos, y pues así empezar a incrementar su negocio. Adicional, recordemos que también una época de estancamiento en la pandemia y en la pospandemia, puesto que muchos inversionistas de la época se abstuvieron de hacer inversiones previo a que no sabían qué consecuencias iba a traer la pandemia más adelante. Posterior a esto, hubo varios confinamientos, ya que se activaba, pausaba y nuevamente se reactivaba el virus, ya que había una vacuna, pero aún así los contagios seguían creciendo, seguían aumentando la tasa de muertos, así que los inversionistas no sabían si más adelante iba a haber nuevamente un confinamiento o si previamente ya se iba a impulsar nuevamente la economía. Entonces había un estancamiento de inversión que no impulsaba la producción y estaba en un proceso de veremos. La pandemia fue un evento muy importante de la economía colombiana, tanto de otros países. Nos afectó bastante el PIB, el Producto Interno Bruto del país, y provocó que muchas empresas y personas quedaran en quiebra. Como otros quebraron, así como otros pudieron hacer crecer sus negocios. A día de hoy, la pandemia es un golpe duro económico para todos los países. Todavía no se están recuperando del efecto COVID-19 y sus derivados. Muchas gracias para todos, espero tengan una excelente noche y los esperamos en el próximo capítulo. Muchas gracias.